Declaro cielos abiertos, prosperidad sobre tu economía. Recibo. Decreto que plaga no tocará tu morada. Sí, Señor, recibo y recibo. Caerán 1000 a tu lado, 10.000 a tu diestra, mas a ti no te tocará. Oh, me erizo, recibo, recibo. Dice el Señor que la sierva que tú estás esperando ya viene en camino al doblar de la esquina. Oh, sí, recibo. Y dice el Señor que juntos se van a ir a la obra misionera a la selva. ¿Cómo? No, Dios es amor y sus pensamientos son de bien para con uno. No. Los profetas modernos. Este es un temazo, así que por favor quédese y escúchalo con mucha atención. Mire, después de ver todo lo que está sucediendo en torno a este tema en la actualidad, pues yo creo que la pregunta obligada es: ¿acaso hay realmente profetas hoy en día? ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, mire, vamos a partir del hecho de lo que es realmente un profeta. Etimológicamente, la palabra hebrea para profeta es naví, que proviene de una raíz que sugiere la idea de llamar o proclamar. Un naví ciertamente es alguien que está llamado por Dios para hablar en su nombre. O sea, es un portavoz divino, si lo quiere llamar de alguna manera. Ahora, en idioma arameo se utiliza también una forma muy similar al hebreo, que es neviá, que también se refiere a un mensajero o portavoz de Dios. Pero en este sentido, la palabra más cercana a nosotros proviene del griego profetes, que significa el que habla en lugar de otro o que habla por adelantado. Por lo tanto, se está refiriendo a alguien que comunica un mensaje de parte de Dios. Pero en todos estos casos, o sea, todos los idiomas antes mencionados, tanto en el arameo, el hebreo, como en el griego, el profeta es alguien que es comisionado por el Señor mismo para proclamar su palabra y revelar su voluntad. O sea, llamar a su pueblo al arrepentimiento y a la obediencia. Ahora, hoy hay muchas personas que ciertamente se hacen llamar a sí mismos profetas. Se presentan como hombres y mujeres con revelaciones frescas, con sueños, con visiones y palabras directas de parte de Dios. Algunos, déjenme decirles, que incluso aseguran tener encuentros divinos con algunos ángeles que se les han revelado y le han declarado palabra exclusivamente a ellos, o que han sido sencillamente llevados al cielo para recibir instrucciones directamente de parte de Dios. ¡Wow! Esto está tremendo. Mire, estas son personas que se visten de espiritualidad, hablan en un tono muy solemne y cautivan a multitudes con un tremendísimo nivel de convencimiento. Pero la pregunta sería: ¿acaso son realmente profetas de Dios? Mire, conforme a las Sagradas Escrituras, ¿cuál es el criterio que se establece para que alguien sea considerado profeta de Dios? Y vamos a verlo a partir del Antiguo Testamento primeramente. En primer lugar, que fuese un llamado directo de Dios. El profeta no se puede autoproclamar. Era escogido y llamado directamente por Dios, como dice Jeremías 1:5 y Amós 7, 14 y 15. En segundo lugar, el profeta recibía revelación divina, ya que Dios le hablaba al profeta a través de visiones, de sueños o sencillamente de manera directa, como dice Números 12:6. El mensaje, mis amados, no venía de la mente humana, no era algo sugestivo o sencillamente emocional. En tercer lugar, su mensaje debía cumplirse cabalmente, porque si se profetizaba algo en el nombre de Dios y no se cumplía, era tomado como un falso profeta y debía morir según la ley, como dice Deuteronomio 18, 20 al 22. Por lo tanto, en este punto es necesario considerar la enorme responsabilidad que implicaba ser llamado profeta de Dios y el riesgo tan grande que implicaba también el hecho de abrir su boca, profetizar, lo cual no podía ser a la ligera y que además debía cumplirse. En cuarto lugar, nunca podía contradecir la ley de Dios, aunque se cumplieran muchísimas señales o prodigios. Si lo que el profeta estaba declarando llevaba al pueblo a la idolatría o a desobedecer la palabra de Dios, de ninguna manera, no había forma de que eso fuera sencillamente tomado como verdadero, sino que era un falso profeta. Y ahí se aplica Deuteronomio 13, del 1 al 5. Y en quinto lugar, el profeta, más que cualquier otra persona, debía vivir en santidad y temor de Dios. Su vida debía ciertamente reflejar el carácter santo de Dios a quien él estaba representando, y debía promover la fidelidad al Dios único y verdadero. Ahora, nos hacemos nuevamente la pregunta: ¿acaso hay profetas en la actualidad? Mire, lo cierto es que muchos están siendo engañados por personas que no hablan de parte del Señor, sino en su propio nombre, de su propia imaginación y por su codicia. En Lucas capítulo 16, versículo 16, Jesús dijo claramente lo siguiente: la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista, mis amados. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Ahora, analicemos este versículo a la luz de las Sagradas Escrituras, porque permítame decirle que muchas personas lo interpretan y enseñan como que ya no hubo más profetas después de Juan el Bautista. Sin embargo, déjeme decirle que viéndolo de manera imparcial y a la luz de las Sagradas Escrituras, sería un enorme error de interpretación decir que después de Juan el Bautista en realidad ya no hubo profetas. En realidad no fue así. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Lo que Jesús aquí está afirmando es que en su contexto es Juan quien cerró la etapa de los profetas del Antiguo Testamento, anunciando la venida del Mesías, y con Juan pues realmente se termina esta línea profética, ya que el propio Jesucristo es ahora quien es el Mesías encarnado, quien previamente fue anunciado y profetizado, quien ahora en este momento pues está mostrando el pleno cumplimiento profético
profético de su venida, presentándose él allí en persona. Pero esto, mis amados, no significa que el don de profecía se haya cerrado totalmente, y muchísimo menos, déjeme decirle, con la venida posterior y la obra del Espíritu Santo. Analicemos esto, Mire, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya bajo el nuevo pacto, vemos claramente que Dios sí utilizó determinadas personas como profetas en la iglesia primitiva, y que en el Nuevo Testamento sí se mencionan explícitamente a personas que fueron profetas en la iglesia, y algunos de ellos eran incluso, escuche, gentiles convertidos a Cristo. Entonces, la Biblia sí nos está mostrando de manera innegable y escrituralmente plasmada que después de la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, Dios siguió utilizando a creyentes como profetas dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, déjeme decirle que estos profetas no eran iguales a los grandes profetas del Antiguo Testamento, como eran los casos, por ejemplo, de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, entre tantos otros. Pero déjeme decirle que estos sí tenían también un rol muy importante en la edificación y dirección espiritual de la iglesia en sus primeros años. Entonces, ¿qué hacían realmente estos profetas en el Nuevo Testamento bajo el nuevo pacto en Cristo? ¿Cuál era verdaderamente su función en el cuerpo, o sea, en la iglesia? Mire, según nos revela 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, la función de estos profetas en la iglesia era la siguiente: el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero también vemos que en Efesios 2:20 los apóstoles y profetas eran el fundamento de la iglesia, y nos dice lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, también los menciona, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, en estos versículos, mis amados, podemos ver muy claramente que su función fue fundacional y muy temporal, especialmente en una etapa inicial de la iglesia en la cual el canon bíblico aún no se había completado. Por ejemplo, algunos profetas de la iglesia primitiva fueron Ágabo, en el libro de Hechos, capítulo 11, versículos 27, 28 y 21, 10 al 11. Este hombre, mis amados, fue un profeta que anunció por el Espíritu un gran hambre. Incluso más adelante profetizó sobre el arresto de Pablo. Ágabo era parte de la comunidad cristiana, y déjeme decir que también uno de los ejemplos más claros de profetas del Nuevo Testamento. Pero no es el único, también están los profetas de Antioquía, que está en Hechos capítulo 13, versículo 1, donde dice claramente que había en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros, y menciona Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo, o sea, Pablo. Y déjeme decirle que aquí vemos una diversidad tremenda de orígenes, creyentes gentiles de varios lugares y diferentes estratos sociales. Por ejemplo, Lucio de Cirene y Simón, llamado Niger, que ambos fueron muy probablemente de origen africano. Estaba Manaén, quien este hombre, mis amados, escuche, es criado por Herodes el tetrarca. Es algo tremendo. Ahora, alguien convertido a Cristo. Está Saulo, o sea, Pablo, un fariseo judío convertido a Cristo. Y mis amados, todo esto está demostrando cómo el don profético estaba activo, y que también fue tanto para judíos como para gentiles que estaban convertidos a nuestro Señor Jesucristo. Pero déjeme decirle, también están las hijas de Felipe en Hechos capítulo 21, versículo 9, donde nos dice claramente que tenía 4 hijas que eran doncellas y que profetizaban. Y aunque no se detalla específicamente cuál era el contenido de sus profecías, la Biblia sí reconoce que ejercían un don profético dentro de la iglesia, o sea, en el cuerpo de Cristo. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es: ¿acaso estos profetas del Nuevo Testamento son similares a los del Antiguo Testamento? Pues, mis amados, la respuesta es no. En el Antiguo Testamento los profetas hablaban claramente con autoridad directa de parte de Dios para toda la nación de Israel, y déjenme decirle que sus palabras eran revelación sobre cosas que sencillamente no se conocían o que Dios habría de hacer, y que estaba sencillamente dando a conocer por medio de sus siervos los profetas, o que sencillamente el Señor lo quería confirmar. En cambio, los profetas del Nuevo Testamento, mire, no añadían absolutamente nada nuevo, sino que confirmaban o acentuaban lo que Dios ya había declarado, guiando a los creyentes a una vida de arrepentimiento y santidad, exhortándolos y edificándolos como parte del cuerpo de Cristo. Y mire, no tenían autoridad universal como es el caso de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, sus profecías debían ser juzgadas, como dice 1 Corintios 14, 29. Pablo dice claramente: los demás juzguen. Por lo tanto, servían para edificar la iglesia local en una etapa de transición donde aún no se completaba el canon bíblico. Pero la pregunta que hay que hacerse es la siguiente: ¿acaso siguen vigentes los profetas en la actualidad?